Bienvenidos y bienvenidas a Tierra y Tinta, una sección de la red de periodistas rurales donde los protagonistas son precisamente los periodistas rurales. Estamos aquí con Chema López Juderías, fundador de la propia red y también director de Diario de Teruel. Dinos, Chema, si te parece primero, cuáles han sido tus inicios dentro del periodismo, cuál ha sido tu trayectoria profesional. Bueno, la verdad es que yo que me iba a dedicar al periodismo lo decidí creo que demasiado pronto. Yo me acuerdo que en el colegio teníamos 8 o 10 años, me acuerdo que nos hicieron una visita al Diario de Teruel, el periódico en el que luego acabé trabajando, la típica visita del colegio. Y a mí aquello me maravilló entonces las linotipias, el plomo, las máquinas de escribir, los teletipos que se escupían, que no era como ahora, sino que la máquina de teletipos escupía teletipos uno detrás del otro, y aquello me maravilló. Yo creo que ahí fue cuando decidí que me quería dedicar a eso. Tanto que recuerdo perfectamente el teletipo que nos regaló a cada alumno el director del periódico entonces, un teletipo. Yo me acuerdo el mío que decía 19 independentistas detenidos en el aeropuerto del Prat. No recuerdo por qué los habían detenido ni qué es lo que había pasado, pero sí me acuerdo perfectamente de ese teletipo, y aquella visita cambió un poco mi vida, porque yo no tenía ni antecedentes familiares ni nada por el estilo, pero decidí que quería dedicarme al periodismo. ¿Solo periodismo de papel, Sí. en este caso? No, que va. Yo afortunadamente he tenido la suerte que a lo largo de mi trayectoria profesional he probado todo. Empecé en la radio, pasé después a la televisión, he hecho comunicación política, he trabajado en prensa escrita, he tenido la fortuna de probarlo todo. Y además una cosa que los periodistas, los estudiantes de periodismo que vienen al periódico en verano a hacer prácticas, yo siempre les recomiendo lo mismo, porque todos vienen muy convencidos de lo que quieren hacer, ¿no? Unos quieren hacer periodismo escrito, otros hubieran preferido la radio y la televisión. Yo siempre les digo que prueben todo, porque es la manera de descubrir qué es lo que más te gusta. Yo he tenido la suerte que lo he probado todo y que me ha gustado todo, que eso también, ¿no? Que me apasionaba la radio, me encantaba la televisión, me encanta también el periodismo escrito, pero me gusta mucho también la comunicación política, pero que al final tienes que probarlo todo para saber qué es lo que te acaba convenciendo y lo que más te gusta. ¿Cuánto de importante es el papel dentro del periodismo local? Yo creo que importantísimo. Yo creo que el periodismo local es tan importante que se los echa de menos cuando falta, y desgraciadamente últimamente está ocurriendo demasiado, ¿no? Cuando una ciudad o una capital de provincia o una provincia pierde un periódico de papel, que ha ocurrido, es cuando realmente la gente se da cuenta del peso que tienen los medios de comunicación y la importancia que tienen los medios de comunicación, ¿no? Porque al final los medios cercanos son los que te cuentan lo que está pasando a tu alrededor. En estos tiempos tan globalizados, donde es muy fácil saber lo que pasa en cualquier barrio de Nueva York, prácticamente al minuto, es igual de importante saber lo que pasa en tu barrio, lo que pasa en un pequeño pueblo o lo que pasa en tu provincia. Entonces yo creo que ese valor muchas veces echa en falta cuando se pierde, y por eso es un poco como las librerías, ¿no? Cuando se cierra una librería mítica de una ciudad y la gente llora porque se cierra la librería, bueno, pues yo creo que es que hay que apoyar esa librería antes de que cierre. Por lo mismo pasa con los medios de comunicación. Y esa vocación que tú tienes más por el medio rural, es decir, supongo que en el periodismo hay muchísimos casos donde parece que la noticia solo está en la gran ciudad. La mayoría de los periodistas apuestan por ir a las ciudades, pero en tu caso, bueno, Teruel es ciudad, pero al final estamos hablando de medio rural. Sí, bueno, yo creo que también es un poco las circunstancias de tu vida, ¿no? Hacia dónde te lleven. Y todos hemos querido venir a trabajar a Madrid, todos hemos aspirado a ser en algún momento firmar informaciones en El País o en Televisión Española. Todos lo hemos querido hacer, ¿no? Pero al final las circunstancias profesionales de tu vida te van llevando hacia donde te llevan, y acabas descubriendo una cosa que con el paso del tiempo la descubres, y es que tan buenos periodistas hay en el medio rural como en las grandes ciudades, tan buenos periodistas hay en Cuenca, en Soria o en Lugo, como en Madrid, en Barcelona o en Sevilla. Y que pasan cosas, ¿no? Tanto en la ciudad como en el pueblo. Y que pasan cosas igual de importantes para la sociedad que consume tu producto. O sea, para la sociedad turolense hay unas cosas que son muy importantes que fuera de la sociedad turolense no tienen ninguna importancia, ¿no? Pero que son muchísimo más importantes para la sociedad turolense que lo que vemos en el telediario todos los días, que se considera que es muy importante para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la importancia de los medios locales y provinciales. ¿Cómo has llegado, por tener alguna pincelada, a ser director del Diario de Teruel? Que no había otro.
Por descarte. Por descarte. Bueno, yo empecé en la radio, hice radio musical, estuve en la cadena SER, hice programas informativos, luego hice programas de televisión, informativos de televisión, y la verdad es que fue una circunstancia. Yo estaba trabajando en Valencia en una televisión y yo trabajaba para un programa que teníamos un contrato de obra y servicio. O sea, cuando el programa paraba en verano, nosotros teníamos 2 meses de vacaciones, y entonces un redactor jefe del diario de Teruel, que era subdirector, me dijo: oye, pues necesito cubrir una baja en verano de un mes, en el mes de agosto, por si te apetece venir a escribir aquí. Y entonces yo, encantado, fui a trabajar al diario de Teruel un mes, y bueno, ya volví a Valencia, y entonces me llamaron para que me incorporara a la plantilla, y luego pues la verdad es que fui escalando poco a poco todas las posiciones del periódico, ¿no? Empecé en la sección de deportes, luego pasé a comarcas, luego a política local, luego redactor jefe. Luego me marché a hacer 4 años de comunicación política, y cuando volví ya me ofrecieron la dirección, y llevo ya más de 10 años de director. Parte positiva del periodismo local. Muchísimas. O sea, también habrá negativas, pero vamos a ir a lo positivo. En mi caso personal, no para todo el mundo, pero en mi caso personal, yo trabajo en el periódico de mi pueblo. O sea, yo trabajo en el periódico que he leído toda mi vida. O sea, desde que yo era muy pequeño, en mi casa estaba entonces se llamaba Lucha, luego se convirtió en Diario de Teruel. En mi casa estaba siempre el periódico. Entonces, es con el periódico que yo he nacido, con lo cual tenía mucha vinculación con él. La parte positiva es que informas de cosas que te interesan mucho, porque son las cosas que le pasan a tu comunidad, a tu sociedad, a tu entorno, cosas que has conocido toda la vida, al territorio al que sigues unido y quieres vivir en él, al que defiendes, al que proteges, y por lo tanto esa es la parte más positiva, que cuentas las informaciones que a ti también te afectan directamente, porque claro, no es lo mismo. Yo estuve haciendo informativos en Valencia y no era lo mismo, yo no tenía la misma implicación con la información de la ciudad de Valencia, ni sentimiento con la ciudad de Valencia, donde bueno, pues estuve muy bien, pero no es el mismo vínculo sentimental que yo tengo con la ciudad, con la provincia de Teruel, y esa es yo creo que la parte más positiva. También supongo el contacto, ¿no?, con la gente. Sí, y es decir, el conocer, que también lo conocerías en una gran ciudad, pero allí el contacto diario. Sí, luego las fuentes, yo creo que eso es muy importante. O sea, cuando vives en sociedades pequeñas, el contacto con las fuentes es mucho más ágil. Si tú haces información política en el país, evidentemente no puedes descolgar el teléfono y hablar con un ministro, porque no te va a coger el teléfono, tienes que pasar por el gabinete de prensa, por los asesores, y el contacto es mucho más difícil. En cambio, en este caso no, es un contacto mucho más cercano, ¿no? Tú al presidente de la Diputación te lo encuentras por la calle, o a la alcaldesa de tu ciudad te lo encuentras por la calle, y tienes muchísimo más acceso a las fuentes que si estás en un gran medio nacional, ¿no? Es diferente, es una forma de trabajar diferente. Dices de la cercanía, supongo que también parece que en el medio rural está todo muy cerca, pero también tenéis que hacer kilómetros en el diario de Teruel. O sea, sí, quiero decir que puede parecer que, bueno, la gran ciudad, que parece que tardas 1 hora en ir a cada sitio, en Teruel, en este caso, pues algún pueblo donde también hay que informar, pues también costará. Hombre, es mucho más fácil cubrir información en Madrid que en la provincia de Teruel, eso está claro. Nosotros tenemos una extensión territorial que es como todo el País Vasco. O sea, imagínate, entre Alcañiz y Teruel, que son las ciudades más grandes, hay casi 2 horas en coche. O sea, es una distancia bastante grande, y en un medio como el nuestro, que cubre toda la provincia, imagínate, ¿no?, cuando pasa un suceso o pasa algo importante a 1h30 de la capital o a 1h30 de la delegación de Alcañiz, pues es complicado de cubrir, ¿no? Yo creo que es bastante más asequible en Madrid, con mejores comunicaciones, con más transporte público, es más fácil hacer una cobertura completa de todo que lo que se puede hacer en una provincia como la de Teruel, ¿no? Pero claro, el caso de Teruel es una provincia excepcional dentro de España, por su tamaño, por su poca población, por su escasa densidad poblacional, por sus problemas de infraestructura. Es una cosa bastante más complicada. ¿Parte más negativa? Pues la misma que la positiva, creo que la cercanía, ¿no? Tú tienes que ser muy escrupuloso con según qué informaciones, porque de la gente de la que estás informando y de las cosas que estás informando es lo que pasa debajo de tu casa, ¿no? Entonces tienes que ser mucho más escrupuloso. Yo siempre he defendido el periodismo local, porque creo que es un periodismo muy serio y muy responsable y muy respetuoso,
que no ocurre en otros tipos de periodismo, ¿no? Que son más generales, ¿no? Entonces, cuando hay, pues, por ejemplo, un suceso grave, nosotros lo tratamos con un mimo y con una profesionalidad probablemente diferente del que viene de fuera a informar de eso, pues porque un periodista que viene de Madrid a cubrir un suceso en Teruel, pues viene, cubre la información y se va. Y hasta aquí ha acabado su relación con el suceso, con la información, y por lo tanto es mucho menos delicado para él que lo que es para un periodista que vive en ese entorno y que al final se va a tener que enfrentar al día siguiente pues a ser juzgado por lo que has escrito, por lo que has dicho, por lo que has contado y la forma en que lo has contado. Y desde el punto de vista de la credibilidad, porque al final el periodismo es credibilidad, ¿crees que es positivo en el periodismo local? Es decir, favorece más a la credibilidad, aunque supongo que también es arma de doble filo, ¿no? Yo creo que eso va en función de los medios. Creo que la credibilidad la ganan los periodistas y los medios con su trayectoria profesional. Esa es la gran clave de todo esto, ¿no? No estamos pasando un buen momento del periodismo. El periodismo no atraviesa precisamente su mejor momento. Tiene también una crisis de prestigio que encima nos arrastra a todos. O sea, cuando tú dices que el periodista, a ti te habrá pasado el típico comentario de no, es que los periodistas tergiversáis todo, eso no es verdad. No, ¿para qué? Te dicen, ¿periodista para qué? ¿Para qué? Exactamente. Pero al final creo que es la credibilidad va más con el medio o con el periodista particular que un poco con que si trabajas en el medio rural o no trabajas en el medio rural, ¿no? Entendiendo el medio rural en una provincia como la de Teruel, ¿no? Es una capital de 35.000 habitantes que en cualquier pueblo de Sevilla tiene bastantes más habitantes que la capital, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad que tenemos que valorar el periodismo local por dos cosas. Primero, por lo típico que se dice siempre, que el periodismo local cuenta cosas que no cuenta nadie más, eso es verdad. O sea, tú cuentas cosas que le preocupan a tu entorno y solo le preocupan a tu entorno y por lo tanto tú eres el único que lo cuentas. Pero luego también porque cuentas el primero cosas que luego le interesan a todo el mundo. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? En Teruel hay un aeropuerto que es referente en toda Europa, es un aeropuerto que se dedica al mantenimiento y estacionamiento de aviones. Llama mucho la atención que en un sitio de 35.000 habitantes haya un aeropuerto. Entonces medios de todo el mundo han ido a Teruel a hacer un reportaje sobre qué es ese aeropuerto que hay ahí y que encima funciona tan bien. Pues bueno, cuando alguien quiere investigar un poco por qué se hizo ese aeropuerto ahí, quién impulsó ese aeropuerto, quién puso el dinero, qué trabas hubo, qué problemas hubo, tienes que recurrir a la hemeroteca del diario de Teruel. Es decir, algo que ahora le interesa a todo el mundo, que es cómo en una pequeña ciudad se creó un aeropuerto tan importante, pues hay que buscarlo en la hemeroteca del periódico, ¿no? Y luego otra cosa también muy importante es la responsabilidad social de nuestros medios. Y te voy a poner dos ejemplos muy claros. En marzo del año pasado hubo un gravísimo incendio en Castellón que pasó en la provincia de Teruel, que arrasó bueno, pues algunas masías, algunas casas habitadas, hizo un destrozo medioambiental tremendo. Todos los medios nacionales estuvieron allí. Fue el presidente Sánchez, fueron los presidentes de Valencia, de Aragón. Hubo mucho ruido mediático porque además era el mes de marzo, que no es típico que haya grandes incendios. Bueno, pues hubo mucho ruido mediático alrededor de ese incendio. Los grandes medios se han ido y ya no han vuelto. Quien está informando de la reforestación, de las ayudas a las personas que se quedaron sin casa, de la regeneración para los ganaderos, los agricultores, son los medios locales, los de Castellón y los de Teruel. O lo mismo con el derrumbe de la ciudad de Teruel, se cayó un edificio con 20 casas, con 20 familias que se quedaron sin vivienda, todos los medios fueron, hicieron directos desde allí, pero han desaparecido. Y quien está contando el día a día de esa gente, de las investigaciones que se están llevando a cabo para ver qué pasó con ese edificio, lo hacen los medios locales. Y ese yo creo que es el principal valor. Sí, porque al final el medio generalista es una información mucho más efímera, donde todo es pasajero, pero al final quien se queda firme en el territorio es el diario rural en este caso. Sí, sí. Y también supongo que es importante desde el punto de vista de la autoestima, creo, a nivel social, quiero decir, desde el punto de vista de la implicación que pueden tener pues la sociedad, de impulsarla un poco, de decir desde el punto de vista de la autoestima pues que sí se puede, de ser el altavoz, ¿no? Sí, de ser el altavoz. De generar comunidad incluso. Sí, 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 y luego, por ejemplo, de visibilizar, ¿no? Visibilizar, apoyar el mundo de la cultura, que por ejemplo es muy importante. O sea, Javier Sierra siempre cuenta que el primer artículo periodístico que escribió en su vida lo escribió en el diario de Teruel. Javier Sierra,
que ha ganado un premio Planeta, ¿no? Y que es uno de los escritores más vendidos en este país, pues Javier siempre lo recuerda e insiste mucho en ese valor, ¿no? Que cuando él tenía 14 años fue a un periódico, el periódico de su ciudad, con un artículo sobre ovnis, que era entonces lo que le apasionaba, y el director de entonces le dio la oportunidad a Javier Sierra de firmar su primer artículo, ¿no? Igual que Javier Sierra, otros muchos cineastas, artistas, escritores turolenses que empezaron y se dieron a conocer allí, ¿no? Entonces ese compromiso con el territorio y con la sociedad con la que trabajas también es importante, ¿no? Porque yo creo que también hay una concepción de que en los periódicos o las televisiones o tal aparece la gente consagrada. Pues creo que en este caso, en los periódicos más pequeños, todo lo contrario. Siempre se apuesta por el que está empezando y se le echa una mano, se le ayuda, y eso también es muy importante. Al hilo de esto, ¿crees que se valora el periodismo local? Sí, yo creo que sí. Más que incluso el periodismo más generalista. No, yo creo que igual se valora, pero insisto lo de antes, o sea, el periodismo bien hecho o el periodismo mal hecho. El periodismo bien hecho pues se valora y el mal hecho no se valora, pero yo creo que se valora igual. Sí que también es verdad que la pandemia lo cambió todo. La pandemia, en nuestro caso, por ejemplo, la trascendencia del diario durante la pandemia fue muy importante porque las primeras semanas, sobre todo el COVID, hubo un apagón informativo absoluto en Aragón. Me refiero a apagón informativo, o sea, se daban datos generales del número de contagios, de muertes y tal en Aragón, pero no se profundizaba por comarcas, por pueblos, por ciudades. Y esa presión que hicimos los medios locales, es decir, pues el Diario del Alto Aragón, el Diario de Teruel, las emisoras de radio que estaban fuera de Zaragoza, los que presionamos para conseguir esos datos, ¿no? Entonces la gente, la única manera que tenía de informarse de lo que estaba pasando de verdad era con los medios locales. Y en este caso creo que además los medios hicimos una labor muy responsable. Creo que se debería, con el tiempo se reconocerá la labor que se hizo en los medios, que se siguió trabajando de la misma manera, que todo el mundo siguió trabajando pese a los riesgos, y que la gente se jugó mucho por contarle lo que estaba pasando a los ciudadanos. Y desde el punto de vista de la percepción del mundo rural, ¿crees que el periodismo local en este caso ha impulsado, aunque sea empujando, esa información de lo que pasa en el mundo rural hacia el medio generalista, de que la sociedad en general tenga una percepción más positiva? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los medios de las zonas rurales hemos sido los que hemos empujado a los grandes medios a ocuparse de lo que se llama la España vaciada, la España vacía, la España despoblada. Creo que sí, ha sido que no importante. Sea todo para catástrofes, que para los incendios claro. Todos van, claro, pero claro, para algo positivo. Claro, efectivamente, al final el trabajo previo que se ha hecho en los medios ha permitido a los medios generalistas darse cuenta de que ahí estaba pasando algo, y el ruido que se ha hecho desde los medios más provinciales ha permitido a los medios generalistas decir, bueno, ojo que ahí está pasando algo y no sabemos lo que es, ¿no? Y esto, el movimiento de la España vaciada y vacía, etcétera, etcétera, el libro de Sergio del Molino, todo aquello provocó que los medios miraran hacia la España interior y cambiara un poco la percepción. Estabas comentando ahora de España vaciada, España vacía, este movimiento que ya nació con la revuelta en el año 2019, en marzo, que de hecho pues, tenemos estudios que así lo demuestran. ¿Cómo ves ese movimiento ahora mismo? Ha habido algunos que se han convertido en partidos políticos con mejor o peor resultado. ¿Cómo ves la situación quizá en Teruel, desde el punto de vista de Teruel existe? ¿Cómo ves la situación? Hombre, yo creo que el pico de atención de la España vaciada ha pasado, desgraciadamente, creo que ha pasado. Pasó pues, la revuelta de la España vaciada del 19, la gran manifestación de Madrid, tuvo un eco tremendo. El paso de Teruel existe al Congreso también, tuvo un ruido tremendo. Las plataformas que se convirtieron en partidos políticos, pero yo creo que desgraciadamente aquella tensión social el boom que había sobre la España vaciada, donde todos los días tú pusieras la cadena que pusieras o leyeras el periódico nacional que leyeras, todos los días había algún reportaje relacionado con eso. Creo que ha pasado, ¿no? Y que ha pasado, pero veremos a ver si vuelve, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar que esto no caiga en el olvido, o sea, seguir advirtiendo de que el problema de la despoblación es un problema tremendo en algunas zonas. Hay pueblos españoles que están demográficamente muertos y que va a ser muy difícil recuperar, pero que hay que prestarles atención. O sea, aquí no estamos hablando de repoblar los pueblos, de que un pueblo de 50 habitantes pase a tener 150, no. Estamos hablando de que un pueblo de 50 habitantes mantenga los 50 habitantes. O sea, que el señor que se muere de 90 años
haya sido sustituido por el hijo que ha decidido quedarse o que ha montado una empresa o que hace teletrabajo, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, esa atención mediática es importante que se mantenga, ojalá se mantenga y se haga de forma responsable, ¿no? Porque al final es lo importante. También, cómo se marcó la agenda política en aquel momento con la España vaciada, ahora ya no la marca, eso está clarísimo, desgraciadamente eso es así. O sea, solo hay que ver el antepenúltimo debate de investidura de un presidente donde se habló mucho de ese problema y al siguiente donde ya no se habló absolutamente nada porque ya hay otra agenda mediática que es la amnistía, el independentismo, básicamente. pues entonces por eso digo que es importante mantener la atención y que nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Porque también hay una parte importante de nuestro trabajo, siempre se nos reprocha a los medios, es que contáis cosas muy negativas de nuestra provincia, ¿no? Y estáis exteriorizando una imagen negativa de la provincia. Yo creo que no, yo creo que los medios lo que sí que hacemos es poner una balanza, o sea, en la provincia de Teruel, en la provincia de Cuenca, en la de Soria, en la de Huesca, hay cosas buenas y cosas malas. Hay que contar las cosas buenas y contar las cosas malas, hay que contarlo todo. O sea, que nadie se piense que Teruel es una provincia que no necesita nada, sino hay que recordar las cosas que se necesitan, pero también es verdad que hay proyectos innovadores que se están haciendo allí, que no se han hecho en ningún sitio del mundo, como por ejemplo diseñar un cohete para lanzarlo al espacio, el primer cohete español que se diseñó en el aeropuerto de Teruel, y eso también hay que contarlo, claro. No, y que además el movimiento de la España vaciada quizás sí que estuvo a nivel mediático por el tema político, pero sigue habiendo movimientos sociales que no están asociados más a la política, donde se siguen haciendo cosas. Sí, lo que pasa es que desgraciadamente la política es la política. Claro, ya no se vincula al movimiento social, ¿no? O sea, que lo que fueron las plataformas ciudadanas, que fueron unas herramientas estupendas para visibilizar el problema, ahora ya no se ven como plataformas ciudadanas, sino como partidos políticos, porque muchas de ellas se han convertido en partidos políticos. Entonces, ahí está ese problema, ¿no? El problema de saber distinguir una cosa de la otra, o sea, la reivindicación y la parte política. Pero claro, cuando tú tienes una plataforma ciudadana y pasas a la política, pues sabes que te arriesgas a eso. La política de la política. A que la política lo engulla todo y que al final, desde el exterior, la gente cuando ve tu marca o tu nombre, lo asocia a la política y no lo asocia a un movimiento ciudadano. Por cerrar la entrevista, Chema, ¿qué opinas de la red de periodistas rurales? Ese objetivo que tenemos de sincronizarnos un poco entre todos, de tejer alianzas, de informarnos también entre nosotros de que, oye, pues en Teruel se hace algo interesante, a lo mejor le puede interesar a alguien de Lugo y ponerlo en el diario y que le interese a un emprendedor, por ejemplo, pero también un poco de unir sinergias, ¿no? Y decir, oye, no estamos solos y estamos aquí en la misma lucha. Sí, eso es lo más importante. Yo creo que fue un acierto impulsar la red de periodistas rurales. A quien se le ocurrió la red de periodistas rurales creo que fue un acierto porque es importante además que visibilicemos nuestro trabajo con nuestros compañeros, o sea, que yo sepa lo que se hace en el Progreso de Lugo o que el Progreso de Lugo sepa lo que hace el diario de Teruel, experiencias que se han hecho para hablar de despoblación, de reto demográfico y todo eso, que también es importante y que además te abre muchas puertas, ¿no? Porque hay una cosa que antes me preguntaba sobre la importancia del periodismo local. Yo recuerdo cuando empecé en esto que un ministro viniera a la provincia de Teruel era como un acontecimiento tremendo. O sea, venía un ministro por legislatura prácticamente. Bueno, ya que venía un presidente del gobierno. Ahora no, ¿no? Ahora los ministros se mueven, viajan, visitan los territorios y permite esa red, ¿no? Aunar trabajos que se están haciendo bien en otros sitios, darlos a conocer, y a mí sí que me gustaría que todavía la colaboración fuera más, ¿no? Y que hubiera de alguna manera un soporte en el que pudiéramos compartir todo ese tipo de informaciones, pues porque a alguien le pueda interesar lo que se está haciendo en Teruel o lo que se está haciendo en Huelva, por ejemplo. Y también desde el reconocimiento del periodismo, ¿no? Quiero decir, hay periodistas rurales que a lo mejor están un poco, no quiero decir perdidos, pero que parece que están un poco abandonados. Es decir, no, o sea, tu trabajo se valora, por lo menos nosotros lo valoramos, sabemos lo que haces y te lo reconocemos. Sí, sí, eso está claro, y lo que te decía antes, o sea, hay muy buenos periodistas en Madrid, muy buenos periodistas en Soria, eso te lo puedo asegurar, igual de profesionales en un sitio que en otro, y hay periodistas más mediocres en Soria y en Madrid, o sea, en todos los sitios, ¿no? Entonces, creo que también debemos defender eso, ¿no? Que el buen periodismo no hace falta que se haga en una gran ciudad, ni mucho menos, que se puede hacer en tu pueblo, De hecho, hay muchos proyectos de pequeñísimos micromedios de comunicación en muchas comarcas aragonesas, que es lo que yo conozco, que hacen un trabajo excelente, y eso también hay que valorarlo. Muy bien, pues gracias, Chema, por esta entrevista. Nos vemos en la siguiente y nos vemos en la próxima sección de
de tierra y tinta con más periodistas rurales que por supuesto serán los protagonistas de la red en este caso.